Muy buenas noches a toda la comunidad psicológica del Perú. Reciban el cordial saludo de nuestro decano nacional, el doctor Miguel Vallejo Flores, en hoy día martes, inicio de conferencias. Tenemos el día de hoy la ponencia denominada Alteraciones de la Respuesta Sexual, organizado por el Comité de Psicología de la Sexualidad. A cargo de esta ponencia se encuentra el psicólogo Pedro Rondón Navas, quien es psicólogo, también es magíster en orientación en sexología, viene cursando el doctorado en consejería en sexología, también es director clínico del Instituto de Terapia, Educación Sexual y Orientación TC. También es presidente de la Comisión de Psicología de la Sexualidad del Colegio de Psicólogos del Perú. Ya lo tenemos al doctor aquí presente. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Saludos ¿Qué a su tal? radio. Hola, buenos días. Gracias por la presentación, Dani. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy es de respuesta sexual. O sea, como presidente del Comité de Psicología de la Sexualidad, me es grato estar con ustedes porque se trata de un programa formativo, es decir, enriquecer los conocimientos científicos acerca de la sexología, porque la sexología es una ciencia que muchas veces se confunde con áreas que no están relacionadas con ella. Y la sexología estudia dos áreas principales que tienen que ver con el sexo y con la función sexual. Hoy vamos a hablar de la función sexual, mejor dicho, una parte de la función sexual que es la respuesta sexual, pero vamos a hablar de las alteraciones que se presentan en esta etapa. Bien, voy a poner en pantalla la presentación. Entonces, el tema es alteraciones de la respuesta sexual. Primero nos basamos en la teoría de la variante sexual, es decir, todos los individuos variamos nuestras conductas, o sea, varía todo nuestro organismo. Variamos, por ejemplo, en el ritmo de la respiración, la sudoración, el ritmo cardíaco, la calidad de las erecciones, la calidad de la lubricación, la cantidad de la lubricación. Todo nuestro organismo varía y también varía la parte sexual. Cuando no varía, se genera una patología. Acá ustedes pueden ver una gráfica donde hay varios componentes de la respuesta sexual, pero están funcionando dentro de un rango determinado. Ese rango le permite funcionar a todo nuestro organismo en sí y también a la parte sexual. Cuando nosotros nos quedamos fuera de este rango, podemos salirnos y se considera una experiencia, no una patología o una situación que se produjo por determinadas circunstancias. No es una patología en sí, pero cuando esta variabilidad se pierde y se queda fija por arriba o por debajo de este rango de función sexual, estamos hablando de una alteración o de una patología. Y ese es el tema realmente que nos preocupa y que queremos siempre manejar, porque nosotros estudiamos la función sexual a nivel operativo, funcional, pero también a nivel de alteraciones. Ahora, ¿qué es el proceso de la función sexual? Está relacionado con la situación estímulo sexual, ya que sabemos que toda situación o todo estímulo sexual va a provocar una respuesta sexual. Pero para que se produzca esta situación estímulo, tiene que haber alguien que administre este estímulo. Hablamos del administrador. En situaciones normales, ese administrador puede ser de heterosexual, que es lo común, digamos, estadísticamente, pero también está el administrador homosexual y el administrador bisexual. Es el que administra el estímulo sexual que va a provocar la respuesta. Entonces acá estamos viendo, déjenme, me pasé de diapositivas, estamos viendo que también hay un método. El método es el método que utiliza para producir el estímulo sexual, es decir, la primera fase de la respuesta sexual. Y este método puede ser el oído, el tacto, el gusto, el olfato, y la vista y también la imaginación, las fantasías. Y la frecuencia y la cantidad de veces con la que la persona activa su sexualidad. Para que todo esto se produzca, tiene que existir siempre el deseo sexual. El deseo son las ganas, la motivación que uno tiene para buscar a una persona con la cual quiere tener actividad sexual, para consumir material erótico, para ser receptivo cuando su pareja lo busca, etcétera.
Y una vez que se produce el estímulo sexual y hay un administrador, hay un método que utilizó para provocar, se produce la respuesta sexual. Vamos a ver nosotros esa respuesta sexual, que está relacionada con diversos factores que ven acá. Factores anatómicos, neuronales, hormonales, vasculares, porque es circulatoria en la primera fase la respuesta sexual, endoteliales y funcionales. Entonces, nosotros partimos de esta lámina, que es una lámina maestra de la función sexual. ¿Y qué es la función sexual? Expresa las actividades relacionadas con el sexo. Está muy relacionada con el sexo, pero cuando se produce una situación estímulo sexual que provoca esa respuesta sexual. Esa respuesta es innata, pero se va moldeando de acuerdo al aprendizaje de las experiencias que uno va teniendo a lo largo de su vida y es que hace que uno discrimine y elija que cuando ya es adulto y se ha formado un patrón sexual, qué actividades quiere o no quiere realizar. Cuando hablamos en el punto anterior, por ejemplo, del administrador de la respuesta sexual, hay alteraciones que se producen acá en esta fase que se relacionan con la función sexual. Estas patologías son, por ejemplo, la pedofilia, la gerontofilia, la zoofilia, etcétera. El método que utilizan también tiene patologías. Estas patologías tienen que ver con el sadismo, el masoquismo, el voyeurismo, etcétera. Y la frecuencia también tiene patologías, que son frecuencia excesivamente alta o excesivamente baja. Pero no vamos a ver estas patologías, sino vamos a ver únicamente las relacionadas con la respuesta sexual. Para poder comprender la respuesta sexual, nosotros utilizamos una lámina que originariamente fue creada por Master y Johnson con modificaciones que se le han agregado en el Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela, y es la formación que tengo yo, que es cognitivo-conductual. Hablamos que hay deseo sexual que está presente en todas las fases de la respuesta, pero la respuesta en sí tiene alteraciones a nivel de la fase de excitación, a nivel de la fase de meseta, del orgasmo, de la resolución, del periodo refractario y del tiempo de funcionamiento. Hemos hablado en anteriores conferencias sobre qué significa esta respuesta sexual. Cuando hay deseo sexual, generalmente, que son las ganas y la motivación que uno tiene para tener actividad sexual, se empieza a generar la respuesta, la actividad en sí. Y la excitación produce una serie de cambios en nuestro organismo. Cambios hormonales, por ejemplo, se eleva en los niveles de testosterona, disminuyen los niveles de prolactina, se incrementa también la dopamina. Todos estos neurotransmisores van a influir en el organismo. Van a dilatar las arterias de nuestro cuerpo. En el caso del hombre, las arterias del pene se van a dilatar y se van a llenar de sangre y se va a producir la erección por un proceso vascular. Y en el caso de la mujer, este proceso vascular va a hacer que empiece la lubricación. Acá es lo que denominamos en sentido común los preliminares o los previos. Empieza con masajes, caricias, besos, masturbación, estimulación genital, sexo oral, etcétera, que son lo que preparan para lo que va a venir. Esta respuesta va subiendo, es de forma ascendente hasta que se produce la meseta que ya prepara el organismo prácticamente para el orgasmo, y en el caso del hombre, la eyaculación, que son dos fenómenos que se presentan simultáneamente, pero que son diferentes. En el hombre, primero está el orgasmo, que es la sensación de máximo placer, producida porque ha habido una estimulación previa e inmediatamente se produce la eyaculación que ya es incontrolable. O sea, el orgasmo produce la contracción y decontracción de varias partes del cuerpo y va a hacer que inmediatamente el semen salga expulsado a través de la uretra. Una vez que el hombre eyacula y la mujer tiene un orgasmo o no lo tiene porque terminó la actividad sexual, viene la fase de resolución donde el organismo vuelve a su normalidad. Es decir, las hormonas vuelven a bajar. Disminuye la testosterona, aumenta la prolactina. Generalmente cuando hay afecto aumenta también la oxitocina, la dopamina baja y todos los cambios que se produjeron a nivel genital y extragenital vuelven a su lugar de origen, como estaban inicialmente. En el caso de la mujer, en la excitación, por ejemplo, se enrojecen los labios mayores y menores, toman un color vino tinto,
el clítoris se erecta, la vagina aumenta su tamaño en profundidad y en diámetro. En el caso del hombre, los testículos se elevan, el pene tiene una erección plena, en la meseta se produce líquido preeyaculatorio y son cambios orgánicos y fisiológicos, que en el orgasmo se produce la contracción y decontracción de músculos del cuerpo, no solo genital, sino a nivel de otras zonas. Y el periodo refractario es el tiempo que toma volver a empezar una actividad sexual. Las mujeres casi no tienen periodo refractario porque inmediatamente podrían retomar la actividad sexual, pero el organismo, en el caso del hombre, tiene que pasar un tiempo de descanso, de reposo, para que vuelva a lograr una erección y una excitación. Ese periodo en una persona joven dura minutos, 15 minutos, 10 minutos o media hora, pero este periodo se va alargando con la edad y puede demorar hasta 24 horas. Y el tiempo de funcionamiento se refiere a lo que dura la respuesta sexual, desde que se inicia con las caricias, con los preliminares, hasta que termina. Esto no es que tengan que darse todas las etapas durante un acto sexual. Puede haber casos que la mujer no tiene orgasmo y no pasa nada, igual disfruta de esta actividad sexual. El hombre generalmente, el 94%, 95% de hombres terminan el encuentro sexual con un orgasmo, mientras que en las mujeres se estima un 60, 65% las veces que realmente logra el orgasmo. Y las alteraciones se dan en todas estas fases que son las que vamos a ver ahora. Una alteración, primero vamos a definir el concepto. ¿Qué significa? Es la pérdida de variabilidad, es la pérdida de esencia, es decir, que no funciona en los procesos del desarrollo del sexo o la función, porque no solamente se dan a nivel de función, sino también a nivel de sexo cuando se está formando el individuo. Se expresan mediante un conjunto de síntomas clínicos agrupados, vienen a ser los diagnósticos que se dan en sexología. O sea, conforman síndromes o síndromes. Esa es la definición de la Federación Latinoamericana de Sexología, aceptada por esta federación y por la Sociedad Mundial de Sexología Médica y por otras sociedades médicas en el área de sexología. Las características que tiene que tener estas alteraciones es que se tienen que dar en el ejercicio de la función sexual. Es decir, cuando una persona tiene actividad sexual o relaciones sexuales, pero también se pueden dar en la masturbación, que se llama en sexología, científicamente, el autoejercicio de la función sexual. Entonces tenemos acá estas siglas: ejercicio de la función sexual es el coito en sí o la actividad sexual en sí con una persona, mientras que el autoejercicio de la función sexual es la autoestimulación o lo que se llama comúnmente masturbación. Los síntomas de una alteración se tiene que dar siempre que la persona tiene actividad sexual, ya sea consigo mismo o con otras personas. No es que a veces funciona y a veces no, o a veces me estimulan ciertos estímulos, a veces no. Esto quiere decir que son persistentes y recurrentes, no son ocasionalmente. Si una persona no tiene erección todas las veces, pero a veces sí la tiene, no estamos hablando de una alteración sexual. Si una persona, por ejemplo, tiene erecciones cuando se masturba, pero no tiene con su pareja, estamos hablando de un problema sexual de tipo diferente, que no es una eyaculación, una disfunción eréctil. Entonces, porque tienen que darse las dos situaciones y siempre se tiene que presentar, por lo menos durante 6 meses. Los síntomas no se limitan a situaciones o a personas. Hay personas, por ejemplo, que no tienen erecciones con otras personas que no sea su pareja. Y hay otras patologías donde tienes relaciones sexuales solamente con tu pareja, pero puedes tener con otras personas. Y no son en situaciones específicas, es decir, cuando estás, por ejemplo, en tu habitación, pero podrías tenerlas en la sala o en la cocina. Entonces, no estamos hablando de una disfunción sexual, acá hay un problema de ambiente y probablemente un tema más psicológico que fisiológico. Se pueden dar a cualquier edad, no hay una edad específica para que se presenten estas alteraciones. Y las funciones cerebrales tienen que estar preservadas, porque hay que hacer un diagnóstico diferencial. Para diagnosticar una alteración, hay que comparar y analizar qué otros factores pueden intervenir o cuáles son, es la etiología o cuáles son las causas
de esta patología. Si una persona tiene problemas neurológicos y las funciones cerebrales no están preservadas, no sería una alteración sexual, sino una alteración neurológica. El origen de estas patologías puede ser primario o secundario. Cuando hablamos de origen primario es que se produce desde la primera vez que la persona tiene actividad sexual. En cambio, cuando es secundario, tenía una buena vida sexual, funcionaba bien, pero por determinadas circunstancias dejó de funcionar y su sexualidad ya no fue tan operativa. Y apareció después de haber tenido una vida sexual operativa o funcional. Las alteraciones a nivel de respuesta sexual se conocen como disfunciones sexuales o respuesta sexual inadecuada y se dan en las fases que hemos mencionado, en la fase de excitación, meseta, orgasmo y en la fase de resolución. Su característica principal es la ausencia total o parcial de alguna de las fases que les mencioné de la respuesta sexual. Y debe estar presente, como dije anteriormente, cada vez que el individuo tiene relaciones sexuales solo o en pareja y con todas las personas y en todas las situaciones. Entonces, esta etiología y esta sintomatología debe estar siempre y no ocasionalmente. Las causas que pueden producir estas alteraciones pueden ser varias, por ejemplo, problemas neurológicos. Las personas que padecen de esclerosis múltiple tienen algún tumor cerebral, alguna neuropatía, problemas vasculares, es decir, de circulación sanguínea, como hipertensión, aneurisma, falta de circulación, consecuencias de haber consumido o consumir en exceso alcohol, tabaco o drogas. Puede ser endocrinas por hormonas, o sea, hipotiroidismo, por ejemplo, hipertiroidismo, diabetes o déficit de algún tipo de hormona. Puede ser también producida por consumo de determinados medicamentos para alguna enfermedad, como antidepresivos, hipertensores, pueden ocasionar disfunciones sexuales. También puede ser producida como postquirúrgica, como histerectomía o adherencias o alguna pústula que haya quedado. Esta es una combinación de problemas orgánicos con problemas psicológicos. También puede ser consecuencia de haber sufrido un abuso sexual o violación cuando era pequeño, cuando era adulto, situaciones de maltrato, o sea, maltrato sexual, maltrato con su pareja o de su pareja, alguna condición psiquiátrica como una depresión, una esquizofrenia, enfermedad local, que es la Peyronie, que es una curvatura que se produce en el pene, que después la vamos a ver, pensamientos negativos, pensamientos de que vas a fallar, de que te va a ir mal, son profecías autocumplidas que pueden afectar la respuesta sexual. Creencias irracionales, o sea, pensar que esta respuesta que hemos visto sexual tiene que ser excesivamente exigente y además que uno se imagina que tiene que ser prácticamente un actor porno para disfrutar de una actividad sexual cuando no es lo común. Las creencias irracionales y la falta de información hacen muchas veces que generen patologías sexuales. Problemas en la relación de pareja pueden generar disfunciones sexuales también en la pareja. Casos de infidelidad también, por supuesto. Educación ortodoxa muy reprimida, muy religiosa, muy conservadora en la infancia o en la adolescencia puede generar alteraciones sexuales y expectativas exageradas respecto al desempeño que uno tiene que tener sexualmente. Pueden causar estas disfunciones. En la fase de excitación, que es la primera fase de la respuesta sexual, se presentan estas patologías, por ejemplo, trastorno subjetivo de la excitación o ausencia de placer, disfunción orgásmica tipo 1, trastorno persistente de la excitación, disfunción eréctil, exceso de lubricación, hipersensibilidad en el glande del pene o del clítoris e hipertonia o hipertonía de los músculos pubococcígeos, lo que se llama vaginismo. El trastorno subjetivo de la excitación o ausencia de placer es una alteración de componente subjetivo, o sea, que tiene que ver con la parte de experiencias, de creencias que una persona puede tener, más está relacionado con el tema mental y psicológico que consiste en la incapacidad de sentir placer, porque hay un bloqueo
en el placer sexual. ¿Por qué? Por diversas circunstancias. Por ejemplo, ellos, toda la respuesta sexual se presenta. Hay lubricación, hay excitación, o sea, hay deseo, hay lubricación, hay penetración, hay cambios genitales, extragenitales. Puede haber orgasmo, pero no hay placer. La persona dice, yo disfruto, tengo actividad sexual, pero no siento placer, aunque lubrique y tenga contractibilidad orgásmica. Pero en el orgasmo también hay componentes subjetivos y esta persona no lo siente. El hombre, por ejemplo, puede tener orgasmo y eyaculación, pero no disfruta. O sea, a pesar de que hay contracciones rítmicas, orgásmicas a nivel de pene, del escroto, del esfínter anal, él siente las contracciones, pero no siente el placer, ni cuando se masturban, ni cuando están con otras personas. Hay erección, hay lubricación, hay todo, todo está presente. También quieren las caricias, el abrazo, la parte afectiva. El coito se produce y a veces la persona nunca le dice a su pareja que no tiene placer. Entonces se siente culpable, insatisfecho y poco completo. Dice, me falta algo que no siento placer, no funciono. Y estoy teniendo relaciones, teniendo toda mi respuesta sexual, pero sin ningún síntoma de placer. También se llamaba anedonia orgásmica. Esa es una patología que no es poco común, no es una patología que se presente mucho en la consulta sexológica. La difusión orgásmica tipo 1 antes se llamaba frigidez, es ausencia de todas las fases del ciclo sexual en la mujer durante la actividad sexual. Entonces no tiene excitación, no tiene orgasmos, no tiene ningún tipo de placer en su respuesta. Tampoco lubrica, incluso a veces le molesta, y ellas evaden o inhiben el deseo sexual. Buscan cualquier pretexto para no tener actividad sexual, o la tienen pero no la disfrutan tampoco. Pero además, no es como la anterior, que se presentan todas las fases de la respuesta sin placer. Acá no se presentan las fases porque no hay una fase escalonada que te lleve de la excitación a la meseta y al orgasmo. Eso no se va a producir. Las causas de este tipo de alteraciones puede ser, por ejemplo, haber sufrido violación, abuso sexual, generalmente ocasiona discordia marital porque la pareja se da cuenta que tiene relaciones sexuales por cumplir, pero que realmente no la disfruta. Es como decir, hoy me toca y tengo que tener actividad sexual. Y ella dice en la consulta, yo no sé qué me pasa, pero no me excito, no llego al orgasmo, no acabo, no lubrico. Y su pareja piensa que es una mujer fría, que no siente nada. Generalmente se da en mujeres de menores de 25 años, pero tampoco tienen ese deseo sexual de consumir material erótico, ni de buscar material erótico, ni sienten deseo sexual. También es una de las consultas no tan frecuentes en la consulta sexológica. Los antecedentes, por ejemplo, de este tipo de patología puede ser un feminismo extremo, o sea, personas que creen que el heteropatriarcado las tiene marginadas y que no pueden disfrutar y que no necesitan del hombre para disfrutar y que le entrega en una actividad sexual o soltarse durante el orgasmo no le implica sumisión hacia el hombre. Y como son feministas extremas, no van a aceptar que esto suceda. También por violación, abuso, falta de autonomía, dependencia de la pareja, educación represiva, y se acostumbran, a veces sucede, puede ser de origen secundario, que tienen una vida sexual operativa, la han tenido, hasta que se produjo una situación que ya dejó de disfrutar y de sentir algún tipo de cambios en su organismo y tiene relaciones solamente por cumplir o como les dije antes, porque le toca. La falta de información sexual y la creencia de mitos sexuales hace también que muchas veces se produzca esta patología. El hombre puede hacer cualquier cosa para estimularla, estar horas haciendo sexo oral y ella no va a disfrutar. La hipersensibilidad de glande del clítoris o del pene es una excesiva sensibilidad en esta zona y eso produce incomodidad y dolor. Es una sensación de que la persona la toca, la acarician y en lugar de disfrutar, le molesta. No siente ningún tipo de placer.
Entonces es muy sensible incluso al roce de la ropa interior. Pueden tener orgasmo por otros métodos. Pueden tener por actividades anales, por caricias en los senos, por zonas que no son genitales, o por parte de la penetración que no incluya la estimulación de clítoris. Entonces les impide disfrutar de una actividad plena, porque la forma más fácil para tener orgasmos en la mujer es vía estimulación de clítoris más que por penetración. Entonces ellas rechazan maniobras de sexo oral porque sabe que es tan sensible el clítoris que le produce incomodidad y dolor. Y en el hombre también rechaza el sexo oral por estas mismas circunstancias. Otra de las alteraciones que es el trastorno persistente de la excitación, que es no hay excitación persistente en ausencia de cualquier estímulo sexual. O sea, la persona siempre está excitada. Está viajando en un micro, se excita. Está viendo una película o alguien que le produzca atracción, se va a excitar. Entonces, y si no hay nadie que le produzca atracción, también se va a excitar. No es un estímulo sexual el que va a producir esta excitación. Ellas se sienten avergonzadas porque se presenta en el momento inoportuno muchas veces y puede ser algún problema orgánico consecuencia de algún tema nervioso sensorial. Se presenta generalmente en mujeres que han pasado la menopausia, es decir, después de los 40 a 50 años. Este tipo de alteración puede presentarse también en personas que han recibido tratamiento hormonal muy intenso para incrementar niveles bajos de hormonas. Puede ocasionarse también por exceso de medicamentos antidepresivos, alguna malformación en la parte arterial de las ramas del clítoris, porque al ser vascular siempre está funcionando, siempre está llegando la sangre al clítoris, que eso se debería producir solo en la fase de excitación, ya que se está produciendo constantemente todo el tiempo. Los neurotransmisores actúan y la dopamina se presenta sin que haya un estímulo sexual. No se relaciona con el deseo sexual, porque pueden no tener ganas ni motivación, porque no hay un estímulo sexual que produzca esta respuesta, sino cualquier situación. Y puede estar, la persona puede llegar a tener orgasmos o simplemente no tenerlos, pero igual sentirse excitada. Ellas siempre sienten que están en estado de meseta, es decir, que se han excitado, pero que no han llegado al orgasmo. Y es lo que sienten siempre, que siempre, en todo momento de su vida cotidiana, están excitadas, pero sin haber estímulo sexual. Y sus genitales están constantemente lubricados, listos para tener actividad sexual. El orgasmo puede calmar los síntomas cuando los tiene, pero pronto va a volver a sentir que tiene esa respuesta de excitación. Es como una situación circular de la cual no puede salir. La excitación puede aparecer cuando suena un celular que lo tiene entre las piernas, o cuando está en el metro y se empieza a mover el metro, o por cualquier tipo de situación. Entonces la persona no rinde en el trabajo porque cruza las piernas y siente ya esa respuesta de excitación y se distrae y no es productiva en su trabajo. No se puede concentrar en su actividad cotidiana porque siempre está avergonzada tratando de ocultar lo excitada que puede estar. Esta sí es una de las difusiones más frecuentes de la consulta sexual, la difusión eréctil que antes se llamaba impotencia. Es la incapacidad para lograr y mantener la erección durante el ejercicio de la función sexual o durante la masturbación. Esta alteración hace que la sangre, por ejemplo, no llegue al pene y no se produzca la erección. El pene está conformado por dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Estos cuerpos están llenos de arterias. Cuando una persona está excitada o estimulada sexualmente, la sangre llega porque está relajada a las arterias del pene y se produce la erección. El pene no es un músculo ni es un hueso. Esta erección, que es un proceso vascular de estimulación sexual, hace que se produzca la erección ante un estímulo sexual. Pero cuando hay un problema de tipo psicológico, de tipo orgánico, aunque ya no se divide porque pueden ser diversos factores, no se dividen en orgánicos y psicológicos, cuando hay un bloqueo o tensión o ansiedad, las arterias inmediatamente se contraen y no permiten que se mantengan en el pene y hace que baje la erección.
la sangre que llegó por las arterias se retira por el sistema venoso y pierde la erección o no la logra porque está tan bloqueado, tan tenso, que no permite que la sangre llegue. Esto aumenta con los años. Hay más posibilidades que se presenten personas mayores, pero no en todas las personas. Hay otras personas que mantienen su vida sexual operativa. O sea, no es la edad la que te dice o te garantice que tengas esta patología. Hay personas muy mayores, como les digo, que han tenido o tienen una actividad sexual muy funcional, operativa, independientemente de su edad. Puede generar disfunciones en la pareja, es decir, si un hombre tiene disfunción eréctil porque no tiene erecciones, puede generar en la pareja que se sienta no deseada, no querida por él, no tan buena en la cama para que él la rechace, y eso puede generar bajo deseo sexual y baja frecuencia sexual. Va a reducir la actividad sexual porque ¿para qué va a estar con una pareja que no tiene erección y que sabe que no va a haber penetración? Las causas pueden ser primarias, de la primera vez que se inicia la actividad sexual, o secundaria, cuando la persona tiene una buena vida sexual y por X circunstancias o situaciones deja de disfrutar, empieza a preocuparse y pierde de erección. Muchas veces una persona que pierde de erección en una ocasión y en otras, ya empieza a repetir su pensamiento y dice, la próxima vez que esté, voy a fallar. Entonces se presentan pensamientos negativos antes del coito. Y es como pensar en una situación sexual, es como estar en una habitación y que le suelten un tigre. Y la persona ya tiene pensamientos anticipatorios, ella siente ansiedad. ¿Y qué hace la ansiedad? Hace que se contraigan los músculos y que la sangre no llegue al pene o que se retire el pene. Entonces, todos estos factores influyen y hace que el hombre genere profecías autocumplidas y que no tenga la respuesta sexual adecuada. También puede ser producida por exigencia de la pareja que constantemente está criticándola o diciendo quiero 2 coitos o 3 seguidos, cosa que no es algo que se puede producir voluntariamente y él empieza a sentir presiones o exigencias de su pareja. Una crianza protectora, sobreprotectora, rígida, religiosa en extremo puede hacer también que la persona inhiba su respuesta sexual y no produzca erecciones. Nivel de información inadecuado, es decir, haber sido educado por la pornografía. Y la pornografía es un mal educador sexual porque te enseña que el hombre, al ver a una mujer o desnuda, ya tiene que tener una erección. Y como no es así en la vida real, entonces se siente no soy lo suficientemente hombre y debería tener una erección apenas vea a una mujer. Y él solo va pensando la próxima vez voy a fallar y va a fallar, porque cuando uno piensa que las cosas le van a salir mal, le salen mal. Rasgos obsesivo-compulsivos en cuanto a su comportamiento también son causas de este tipo de conducta, porque quiere perfeccionismo y quiere que funcione y que el hombre, que él pueda generar una erección voluntariamente. Y no funciona así. El pene tiene vida propia y se debe erectar cuando quiere y no cuando tú quieres, porque no depende de la persona. El pensamiento, pensamientos homosexuales durante la masturbación, por ejemplo, o pensar que él se esté estimulando viendo porno gay y piensa que eso significa que es homosexual y que no va a poder tener actividad con su pareja. Y secundaria se presenta generalmente después de los 40 años. Esto va a generar peleas con la pareja, discordia marital, conflictos y también lo que les decía, la ansiedad es el elemento fundamental en la disfunción eréctil, más que causas orgánicas. Entonces hay que trabajar mucho este aspecto. El exceso de lubricación también forma parte de la excitación. La mujer cuando se excita porque está estimulada, se va a generar generalmente una lubricación producida por las glándulas de Bartolino, que se producen en la primera fase. Y esta lubricación se produce para que se facilite la penetración. Es decir, va a haber un disfrute de la vida sexual y no va a doler la penetración. La vagina se va a ampliar y va a facilitar la penetración. Pero cuando esta es excesiva, por un efecto de transudación vaginal en la mujer y en el hombre el líquido preseminal, que es un líquido que expulsa durante la fase de meseta, que este líquido de excitación, perdón,
Este líquido lo que hace es limpiar el canal por donde va a salir expulsado el semen, o sea, por la uretra. Este líquido es como un agua de coco, como un líquido blanco que se produce antes de la eyaculación. Y este líquido, su función es preparar el ambiente para que el semen salga con fuerza y pueda embarazar, porque el fin de la eyaculación es producir un embarazo. Ese es el fin orgánico, fisiológico de la eyaculación. Entonces, él prepara el canal para esta lubricación, pero a veces es excesivo y bota demasiado líquido y molesta realmente en el acto sexual. Entonces, esto interfiere con el coito. ¿Por qué? Porque el hombre se sale del coito, el pene se sale de la vagina por tanto líquido que hay, tanta lubricación, y la mujer tiene que secarse constantemente con un paño. La llaman la mujer del trapito. Siempre tiene que secarse. Y puede llegar al orgasmo, la eyaculación, por esta causa, o le puede impedir, mejor dicho, tener orgasmo, tener eyaculación, o le puede costar más trabajo que lo común. Ellas, por ejemplo, se mojan mucho en los previos y lubrican demasiado. Y no es que sea una eyaculación, es expulsión del líquido de las glándulas de Bartolino. También teniendo fantasías pueden lubricarse. En ellos, por ejemplo, puede sentir alguna excitación y se puede producir este exceso de líquido preseminal manchando en el pantalón o la ropa interior y se va a sentir incómodo. El pene también se resbala y sale de la vagina. Ella tiene que interrumpir para limpiarse con el trapito. Pero la función sexual está preservada porque puede haber orgasmo, puede haber eyaculación, puede haber satisfacción, pero en los previos son incómodos para ambos. Entonces puede ser que se deba a alguna causa orgánica, algún problema endocrino o vascular, y en ese caso hay que consultarlo con el ginecólogo. Lo contrario es el déficit de lubricación. Cuando la mujer no lubrica, hay muy escasa lubricación y también es un mecanismo generalmente orgánico de transudoración vaginal. Entonces se presenta también en la excitación e interfiere con el coito, porque ella dice, no lubrico, soy seca y me duele, me incomoda, me molesta la penetración. Puede tener orgasmo cuando hay una estimulación muy larga o cuando usa preservativo que hay lubricantes o utilizando algún lubricante químico. Durante el coito siempre van a sentir ardor y molestia a menos que esté bien lubricada con lubricantes sintéticos. Ellas mismas reportan, siento que mi pene es raspado por la vagina porque siente como una lija, la siente áspera. No hay Puede haber, por ejemplo, todos los previos sin penetración y es satisfactorio, pero lo contrario puede producir a veces incomodidad. El problema realmente está cuando el hombre penetra. Por eso usando lubricantes se puede solucionar, pero lo ideal es que consulte con su ginecólogo para que esta lubricación sea natural. También puede ser de origen primario y secundario, como todas las alteraciones, pero se puede producir en el secundario después de haber habido una infidelidad o maltrato o exigencias de la pareja, y como castigo dice, no lubrico y te va a molestar, te va a raspar. Entonces es un mecanismo inconsciente psicológico. También se puede producir también cuando el hombre tiene eyaculación retardada, que es otra alteración, y que hace que ella empiece a perder la lubricación y le moleste y le duele el acto sexual. Y lo que hace es querer terminar. O cuando él presenta incompetencia eyaculatoria, que es otra patología que vamos a ver, o también por problemas hormonales o problemas de menopausia, hay que descartar en el ginecólogo alguna infección urinaria, alguna infección de transmisión sexual, alguna lesión producida postquirúrgica, una educación represiva que le impide disfrutar del sexo y del placer, o creencias religiosas ortodoxas donde creen que la mujer no tiene que disfrutar de la actividad sexual. La hipersensibilidad del glande, que esta ya la vimos, general, no, esta es otra alteración, que ya la habíamos visto anteriormente, que es la misma del glande del pene. También tenemos la hipertonia de los músculos pubococcígeos, que antes se llamaba vaginismo. Es cuando hay una contracción de los músculos de la vagina que impide la penetración. Causa un dolor instantáneo apenas hay un contacto del pene con la vulva. Ya saben que la vulva es la parte externa genital de la mujer,
que comprende labios mayores, labios menores, clítoris, la entrada de la vagina o introito vaginal y también el clítoris mismo, ¿no? Entonces, cuando hay un contacto, ya la mujer aprieta esos músculos de la vagina. Sucede igual en el ano y se llama analismo. Produce una estrechez en el primer tercio de la vagina, impide que el pene penetre hasta el final, o si lo haces con un dolor excesivo. Y eso es lo que realmente está afectando su respuesta sexual. Y permanente se da esta contracción porque hay mucha tensión muscular y mucha ansiedad. Es una respuesta condicionada, es decir, es aprendida y es también involuntaria. No es que la persona decida contraer los músculos, se produce espontáneamente y se impide cualquier tipo de penetración. No hace que la vagina se dilate y que facilite la penetración. Entonces, esto de acá va a producir también problemas en la relación de pareja. Hay un grado leve, por ejemplo, que al intentar, el hombre puede intentar la penetración o también un objeto sexual o una toalla, el Tampax, por ejemplo. O sea, que son métodos utilizados para para la regla, toallas sanitarias que van a producir dolor. En el grado moderado puede intentar la penetración, la permite con dificultad, sufre, pero la permite, pero le duele. Y en grado severo hay dolor al intentarlo y la mujer inmediatamente cierra las piernas, contrae los músculos, pone los brazos en el pecho de tu pareja para que no se produzca. Nunca una actividad sexual debe producir dolor ni en el hombre ni en la mujer. Entonces, así sea un grado leve, moderado o severo, hay que tratarlo. Y muchas veces las causas son psicológicas. Entonces, no hay algunas mujeres que no permiten en grado severo, por ejemplo, la exploración ginecológica o la colocación del tampón sanitario o la introducción de dedos en la vagina. Entonces hay que hacer una terapia de desensibilización para que esto produzca. También hay muchas causas, como les digo, psicológicas. Y repercute, por supuesto, en el coito, en la relación de pareja. La pareja se molesta porque piensa que es voluntaria. La mujer mueve el cuerpo impidiendo la penetración o cierra las piernas. El hombre se siente incómoda. Entonces siente calor, tensión, suda, se pone nerviosa y puede tener orgasmo por otras vías sin que haya penetración. Ellas disfrutan de los preliminares, de la fase de excitación, pero evitan el coito. Y se pueden masturbar porque no introducen los dedos, sino se masturban estimulando la vulva, la parte externa, que es la forma más fácil de conseguir orgasmo. También pueden tener sexo anal y pueden tener orgasmo por la penetración anal. Se puede producir desde una fase primaria o secundaria. O sea, todo está preservada, la respuesta sexual menos la penetración. Y las causas son educación también rígida, religiosa, principios muy fuertes. Y secundaria, cuando ha habido una violación, infidelidad, abuso sexual, parto difícil, todas son causas que pueden hacer que la persona genere este tipo de patologías. También el maltrato de la pareja, el maltrato físico, o sea, el maltrato sexual puede producir varias de estas patologías en las mujeres y también en los hombres. Ellas, como les digo, nunca pudieron introducir tampones, óvulos, ni siquiera los dedos suyos ni de la pareja. Y en el examen ginecológico contrae los músculos y no lo permite, que es muy complicado. Puede ser que la persona no quiera tener hijos y también por eso impide la penetración, pero no sabe por qué es. Entonces evitan el acto sexual, pero no son conscientes del motivo o ya tienen demasiados hijos. Puede ocasionarse cuando la pareja tiene difusión eréctil. Ya no quieren la actividad sexual o porque la pareja va directo al grano y no ha preparado el organismo con los previos, con la fase de excitación o producto de constantes infecciones vaginales, urinarias o problemas también hormonales. A nivel de la fase de meseta, en el caso del hombre se presenta la enfermedad de Peyronie, el priapismo y la hipotonía de los músculos pubococcígeos. La enfermedad de Peyronie es una curvatura porque hay una fibrosis que se presenta en el pene en la capa albugínea. El pene está compuesto, como les dije, por dos cuerpos cavernosos
y un cuerpo esponjoso, que están llenos de arterias. Esto lo recubre una capa para que lo proteja de cualquier golpe o cualquier accidente. Esta capa se llama capa albugínea y se puede producir alguna ruptura en esta capa que produce una curvatura hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo. Al principio se presentan unas induraciones, o sea, cuando se palpa el pene, se encuentra que hay algunas partes duras, como si hubiera una bolita dura que se produce en el pene. Entonces son dolorosas al inicio, sobre todo cuando se produce la erección. Hace que el pene se curve en un grado avanzado y en ocasiones produce pérdida de rigidez de la erección y hace que el tamaño del pene también disminuya. Él dice que el pene es normal cuando no está erecto, pero cuando se erecta se va doblando y le molesta la penetración y también le molesta a su pareja. Se asocia también con una enfermedad que se llama Dupuytren, perdón, que es el que se produce en la mano, se producen unas enduraciones también en distintos cartílagos de la mano y la mano se va cerrando y está relacionada también con el síndrome de Peyronie. Puede ser producto de una fractura peniana. El pene, a pesar de no ser un hueso, se puede fracturar por un choque, por ejemplo, en el pubis, cuando está cambiando de posición, o algún golpe, un movimiento brusco puede hacer que el pene se curve y se produzca también esta enfermedad del Peyronie. En algunos casos se cura espontáneamente sin tratamiento. En otros, en casos graves, sí hay que operar este tipo de problema, ¿no? En otros progresa, en otros se estabiliza. Recomiendan también los médicos vitamina E, pero siempre hay que hacer un examen. Hay que hacer un eco peniano donde se va a observar cómo está circulando la sangre y qué tanto está afectando a la erección, porque puede desarrollar difusión eréctil. Y en los grados severos, esta curvatura impide la penetración en determinadas posiciones, en otras no, pero puede producir dolor tanto al hombre como a la mujer. El priapismo es una erección sostenida, una excitación sostenida, persistente y dolorosa del pene cuando no hay estimulación sexual o cuando hay estimulación sexual, pero continúa a pesar del hombre haber eyaculado. Esta erección prolongada, ojo con los hombres que toman Viagra y toman 2, 3 Viagra seguidos, puede estar acompañada con dolor, generalmente, porque a partir de un lapso de tiempo produce incomodidad de olor y no baja la erección. Entonces no llega al glande, el glande está blando, pero el cuerpo del pene sí está duro y por eso se produce la erección. Y cuando la sangre se mantiene mucho tiempo en el pene, por más de 3 horas se puede necrosar y hay que amputar el pene. 4 horas se puede coagular. Entonces por eso es muy importante cuando se produce acudir inmediatamente al médico o ponerse hielo en los testículos, si no baja, ir a una clínica porque tiene que inyectarle determinados medicamentos para que baje esta erección. Puede generar isquemia o necropsia y se mantiene aún que no hay estímulo sexual. Y se puede producir, como en este caso, espontáneamente, sin estímulo sexual, y se mantiene. Este señor está dando una conferencia y tiene priapismo y después le va a producir dolor. También puede ser por causa de leucemia, hematoma, hemofilia, algún tipo de tumor o anemia. Puede ser secundario de haber tenido una actividad sexual muy prolongada o puede ser también producto de un examen que se aplicó papaverina o Caberdiet para producir la erección, para ver si había algún problema orgánico en difusión eréctil. Y en este caso, el medicamento actúa un tiempo prudencial, como 1 hora, pero si se mantiene por 2 o 3 horas, hay que ir al médico. El efecto de fármacos antihipertensivos, anticoagulantes, esteroides puede producir también esta erección que se mantenga. Cuando la duración es de mayor a 2 horas, hay que ir al especialista. Y cuando tiene 4 horas, tienen que sacar la sangre del pene a través de una aguja. Las agujas para cualquier tipo de pruebas en el pene son ultra delgadas y no producen dolor. Otra fase de la meseta es la hipotonía de los músculos pubococcígeos. Es la contracción de los músculos pubococcígeos que causa amplitud de la vagina. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, el pene no siente. O sea, el pene siente que está nadando, que está flotando dentro de la vagina. No siente que hay tono muscular y por lo tanto
no está produciendo el placer. ¿Ok? El hombre siente que el pene está nadando y se llama pene nadando. Y responde generalmente a causas físicas. Es decir, en esta enfermedad es lo contrario a la hipertonía. La hipertonía produce una contracción y la hipotonía produce una dilatación. La filtración orgánica lleva a que el músculo se debilite, sobre todo en mujeres que han tenido muchos hijos y que ya no tenga tonicidad. Por eso se mandan los ejercicios de Kegel. No se forma la plataforma orgásmica y es poco probable que la mujer tenga orgasmo y afecta a la respuesta sexual del hombre y de la mujer. Interfiere con el placer sexual porque el hombre siente que no está siendo apretado, digamos, por la vagina. Hay excitación, hay posibilidad de tener orgasmo por otros medios, pero no por la penetración. Disfrutan del coito, la penetración se puede dar, pero no es placentera, porque la vagina está demasiado amplia y el origen más común es secundaria, como le decía, por el hecho de haber tenido muchos hijos, no practicar ejercicios pubococcígeos. Y uno tiene que practicar los ejercicios de Kegel, le ayudan a prevenir este tipo de patologías. También puede ser consecuencia de unas infecciones vaginales, deficiencias hormonales, tumores de la vulva en la vagina, lesiones medulares, partos múltiples, y estas personas evitan la actividad sexual porque no disfrutan y generan discordia o problemas de pareja. Esta es la tercera fase. Hemos visto a nivel de excitación, meseta, en fase orgásmica, hay estas principales alteraciones. La anedonia orgásmica y la difusión eyaculatoria. Y también la difusión orgásmica tipo 2. La anedonia orgásmica es la ausencia de placer o antes se llamaba orgasmo inhibido. Entonces, las sensaciones subjetivas de placer orgásmico, lo que tiene que ver con el componente psicológico afectivo, no se presenta. Se presenta la contractibilidad. O sea, hay contracción de la vagina, hay contracción del esfínter anal, hay movimientos musculares involuntarios en zonas genitales y no genitales, hay erección máxima del pezón, pero no está el placer del orgasmo. Entonces uno siente placer a pesar de que todo lo fisiológico esté preservado y no hay contractibilidad vaginal placentera. Entonces, en el caso del hombre, ellos también tienen erección, tienen orgasmo, tienen eyaculación, pero no hay placer. Ellos dicen, la tengo, pero no disfruto. Es parecida a la primera alteración que vimos en la fase de excitación, pero esta se presenta solamente en el orgasmo, no en la excitación. Son alteraciones poco frecuentes que se dan en personas solas o que no tienen parejas o eh, que tienen un periodo de excitación, lubricación y coito operativo, pero que después no se presenta el placer. Sienten culpa, se sienten culpables por no sentir placer y esto puede deberse a educación represiva, como la mayoría han visto, puede ser una educación represiva, abuso sexual, personas obsesivas, personas dependientes emocionalmente o un problema neurológico y consecuencia colateral de esta eh, alteración neurológica, digamos. La difusión eyaculatoria es la imposibilidad de eyacular, o sea, luego de haber habido un operativo proceso de activación sexual. Ellos dicen, no puedo eyacular, me concentro y no acabo, lucho y no eyaculo. Puede desarrollar difusión eréctil, porque ya llega un momento que se cansa y empieza a perder la erección. Están pendientes de la eyaculación. Ellos piensan que el fin del acto sexual es eyacular y ahí empiezan los problemas. Lo mismo sucede en la masturbación. O sea, no eyaculan. Puede ser que tengan sueños húmedos en la noche que eyaculen, pero cuando hay coito o hay masturbación, no eyaculan. Y hay que averiguar cuáles son las causas. La difusión orgástica tipo 2 es la imposibilidad de tener orgasmo en la mujer luego de haber habido un periodo operativo de estimulación. O sea, en la fase de excitación se produce la posibilidad de que la mujer alcance el orgasmo, porque es una respuesta que va subiendo y continua. Si hay una buena estimulación, es decir, hay estimulación de la vulva, del clítoris, conociendo a la pareja, expresando lo que te gusta, preguntando cómo le gustan las caricias,
hace que la mujer vaya preparando el organismo, lubrica, aumenta la vagina y se prepare para tener un orgasmo. Pero si el hombre va directo al grano, no pregunta, no investiga, no le interesa el disfrute de su pareja, sino el de él solo, es muy probable que la mujer no alcance el orgasmo. Y ellas refieren, no puedo acabar, me excito, o sea, me concentro en tener un orgasmo, pero no llega. Entonces, también puede ser porque piensa que está mal, siente culpa por la educación que recibió, por la consecuencias de abuso sexual, de violación, que también muchas veces producen culpa, por errores de concepto, por mitos, etcétera. Y generalmente culpan a su pareja. Dicen, él tiene la culpa porque no me excita. Él debería conocerme sin que yo se lo diga y saber que me gusta para que yo tenga un orgasmo. Y culpan a su pareja por no ser buenos en la intimidad. Sin embargo, el orgasmo es responsabilidad de cada uno, no de su pareja. Evidentemente, si una pareja no hace preliminares, es poco probable que su pareja alcance el orgasmo. Pero eso ya es un error de concepto del hombre o una sexualidad mal aprendida. También el abuso sexual, el feminismo extremo y los rasgos obsesivos hacen que la mujer bloquee su respuesta orgásmica. Esto puede desarrollar problemas de pareja. ¿Por qué? Porque el hombre también siente como la mujer que le es responsable del orgasmo de su pareja. Entonces él está pensando, no soy buena cama, o no le gusto, no me desea y por eso no disfruta. Y no es así. El problema es de ella, lo que pasa es que afecta a la pareja. Todos los problemas sexuales son problemas de pareja. ¿Por qué? Porque al haber una pareja siempre va a influir en la relación. Entonces, una patología en un hombre puede generar una patología en una mujer y viceversa. Entonces, cuando esta alteración es secundaria, en el coito, por ejemplo, la persona evade la situación sexual. No quiere tener actividad sexual porque dice, si no tengo orgasmo, ¿para qué? ¿Para qué voy a estar? A veces lo hace por cumplir, porque quiere que su pareja se sienta bien y a veces finge orgasmo para elevar la autoestima de su pareja. Entonces, generalmente es de origen primario, desde el inicio de la actividad sexual y se da más en personas que nunca se masturbaron, nunca se exploraron, no conocen su cuerpo, no conocen cómo, qué las excita, cómo quieren ser estimuladas, con qué intensidad, con qué fuerza, con qué velocidad, con qué presión, en qué momento. Entonces, si ellas no se conocen, no se lo van a transmitir a su pareja y es muy probable que tengan una vida sexual frustrante y realmente bastante incómoda. En la fase de resolución, cuando ya se produjo el orgasmo y la eyaculación, o aunque no haya habido orgasmo en la mujer, pero sí en el hombre ya eyaculó y todo su organismo volvió a la normalidad, se presentan alteraciones en el periodo refractario excesivamente prolongado. Es decir, un hombre que para volver a tener una erección tiene que pasar 3 o 4 días. Ahí hay un problema. Una euforia postcoital, disforia postcoital, cefalea y fiebre postcoital. Acá me gustaría detenerme un momento porque yo no estoy viendo las preguntas. Yo voy a dejar de compartir un momento para hablar de las fases anteriores y que me puedan hacer alguna pregunta o algún comentario vía chat. Yo me olvidé de decirles que el chat está abierto y que pueden hacer preguntas por esta vía. Eh, También lo pueden hacer a través de Facebook. Voy a abrir el Facebook en mi celular para ver si hay algún tipo de preguntas. O sea, porque a veces es muy pesada una conferencia cuando es unilateral. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, por favor, para realizar o pueden realizarla por el chat? Las personas que están presentes para conversar de lo que hemos estado hablando, por supuesto, ¿no? A ver, vamos a ver por acá. Buenas noches. ¿Puede formular sus preguntas? Ya, acá les explicaron. Conozco a una mujer que tiene 40 años. Conozco una mujer que tiene 40 años y lleva separada de su pareja, según me comentó, hace 1 año y medio más y no tiene relación. Pero se me salía la pregunta. Acá está. Y no tiene relaciones sexuales. ¿Tendrá algún problema en el futuro? No necesariamente, porque eso no depende de ella. O sea,
Es decir, por ejemplo, si ella puede haber aprendido a tener unas relaciones sexuales disfuncionales, o sea, haberse generado una disfunción sexual, pero no quiere decir que con todas las parejas se va a presentar. Esa mujer, ¿cuánto tiempo lleva separada? Si me pudieras dar un poco de información, así, 1 año y medio, y no tiene relaciones, no necesariamente va a tener relaciones sexuales con en el futuro. Ahora, si ella se separó porque su pareja tenía una disfunción sexual, puede ser que ella genere una disfunción sexual también. Depende de qué le ha dicho la pareja, porque a veces las parejas son crueles cuando se separan y le dicen, por ejemplo, yo nunca disfruté de una vida sexual contigo, entonces o no me gustas como mujer o no eres lo suficientemente buena en la cama. Hay gente cruel que lo dice, esta persona va a bajar su nivel de autoestima y va a estar muy insegura ante una nueva situación sexual. Cuando una persona tiene una nueva pareja después de haber terminado, o aunque no haya terminado, cuando tú sales con una pareja nueva, siempre va a haber un nivel de ansiedad. La ansiedad se mide por unidades subjetivas. Y esta ansiedad puede estar en una escala del 0 al 10 o del 0 al 100. En un encuentro sexual con una persona nueva, cuando empiezas a salir, es normal que se produzca una ansiedad a nivel de 4 o el grado 4 o 3 en la escala de ansiedad o 40, 30 o 40. Pero ese primer encuentro sexual nunca va a ser bueno, o es muy raro que sea bueno, mejor dicho, no es que nunca va a ser, lo más probable es que no lo sea, porque no conoces bien a tu pareja y no has conversado, no hay confianza, no hay conocimiento, no hay diálogo, que es muy importante en cualquier actividad sexual. Y mientras estás saliendo con esta persona, la idea es que la conozcas y preguntes y veas, que sepas qué le gusta y tú le expliques lo que te gusta a ti también. Con este diálogo se facilita la vida sexual. Pero si no te va bien y el hombre pierde dirección con ella la primera y la segunda vez, o la mujer le duele la penetración, generalmente haga pensar que no son buenas y que no están excitando a su pareja y por eso la pareja está respondiendo con esa deficiencia, digamos, sexual y dejan de salir. En cambio, si conversaran antes, se conocieran primero, hay más posibilidades que no se produzca la ansiedad o que la ansiedad baje de nivel y que puedan disfrutar de la actividad sexual. Entonces, que ella no tenga miedo, el hecho de que no salgas 1 año, 2 años, 3 años, la sexualidad es como montar bicicleta, o sea, vas a volver a aprender. Lo que pasa es que tienes que aprender lo que no te fue bien de la relación anterior en el punto de vista sexual para que no repitas los mismos errores. Y si tu pareja los presentaba también. Entonces tienes que informarte en sexología, buscar información, pero no en influencer, no en páginas de coach. Tienes que buscar personas que hayan estudiado sexología como especialidad o como maestría, que tengan información científica, porque las demás personas o un mismo psicólogo que no estudió sexología, que no está preparado, o que leyó 4 libros o leyó Cosmopolitan, no puede hacer una terapia sexual, no es ético. Entonces tiene que ser consciente de que tienes que saber y conocer cuál es el proceso de la función sexual, cómo se produce, cuáles son las alteraciones para poder tratar a una persona. Entonces tiene que buscar información sexual que también provenga de páginas científicas. Acá hay otra pregunta que tengo. Cuando tengo relaciones casi nunca llego a un orgasmo. ¿Qué puedo hacer? Y eso siempre me ha pasado con todas las parejas que he tenido. Me concentro y nada. Más parece que doy placer a que sienta placer. Trato de conectarme y nada. Me termino frustrando y me siento incompleta. Mientras más te concentres en el orgasmo, menos probabilidades va a haber de que lo tengas. Porque vas a estar pensando y no sintiendo ni disfrutando. Y una cosa muy importante acá es que la pregunta, ¿tienes orgasmo cuando te masturbas? ¿O solamente te pasa que no los tienes en el coito? Porque si no, ya acá hay un tema más psicológico, más mental, que un tema de alteración sexual. Si me contestas esta pregunta, podría seguir conversando del tema, ¿ok? Gracias por las preguntas. Me encanta que pregunte porque hacemos más interactiva y menos aburrida la conferencia. Eh, Muy interesante, doctor, la capacitación. ¿Qué sugerencias se puede brindar a los casos de eyaculación precoz? Gracias. De eyaculación precoz, la mayoría de veces tiene componentes más que lo vamos a ver ahora, más de tipo psicológico que orgánico.
Entonces es producto muchas veces de la ansiedad y los pensamientos negativos. Sí te recomiendo que si no eres sexóloga, o sea, no has estudiado especialidad, segunda especialidad o maestría o doctorado en sexología, es poco probable que puedas tratarlo, porque el hecho de ser, en otras palabras, tú eres psicóloga y haces terapia. Puedes hacer la terapia que quieras, pero no es ético que tú hagas terapia sexual cuando no tienes formación en sexología. Entonces tienes que derivarlo a un especialista, pero le puedes explicar, eso sí, que la causa lo más probable es que sea psicológica, ¿no? Y pregúntale además, para salir de dudas, si esta eyaculación se produce cuando se masturba también o solamente en el coito. ¿Ok? Eso también es importante. Paciente varón de 40 años que hace 3 años no tiene pareja fija y no ha tenido relaciones y siente que su pene ha disminuido de tamaño. Disminuye en tamaño al no tener, no, para nada. Es un error de concepto del paciente. El pene no disminuye de tamaño a menos que tenga una enfermedad como la de Peyronie que produce la curvatura. Puede disminuir a lo largo con el envejecimiento, pero muy mínimo el nivel de disminución del tamaño del pene. Entonces, esa es una creencia, un mito irracional. El pene va a seguir manteniendo su tamaño, tenga o no tenga actividad sexual. Lo que sí recomiéndale a tu paciente, si es tu paciente, que se masturbe. Cuando una persona se masturba, mantiene operativa su vida sexual. Es decir, la masturbación no tiene ningún efecto negativo ni secundario. Muchas personas no se masturban por culpa, pero hace que tú mantengas tu deseo sexual vivo, vigente. Y mientras más te masturbes, más ganas tienes de tener sexo y más posibilidades te va a llevar a buscar a una pareja. A lo mejor esta persona, cuando ya ha tenido 1 año y medio, 2, no consigue pareja, tiene algún problema de déficit de habilidades para el cortejo. Y ahí lo que tiene que trabajar, sin necesidad de ser sexólogo, es trabajar sus habilidades sociales para que aprenda a socializar sin presión y tener posibilidad de acercarse a otra pareja. Cuando me masturbo sí tengo orgasmo, entonces el problema es con la pareja, con toda la pareja que has tenido. Puede ser varias situaciones. Puede ser, por ejemplo, que tú tengas expectativas exageradas del orgasmo o que pienses que tu pareja, que si tú no tienes orgasmo, tu pareja no se va a sentir bien, porque piensas que él es el responsable de tu orgasmo, o porque te da pena que él se sienta mal porque no te hizo alcanzar el orgasmo. Y todo es mito, todo es error de concepto. El orgasmo depende de ti. Tú tienes que relajarte, trabajar tus niveles de ansiedad, tendrías que manejar buscar información sobre respuesta sexual o hacer un poco de terapia sexual, también te vendría bien pocas sesiones, porque las terapias sexuales no son largas, para entender cómo se produce la respuesta sexual. Tienes que estar predispuesta, tienes que vivir el aquí y ahora, el momento, sentir y no pensar, aprender a dar y recibir placer. Y tú acá, me parece, por lo que comenta, que estás dando placer y no recibiendo. Y si tu pareja siente que tú no alcanzas orgasmo, se puede sentir frustrado, se siente mal o poco hombre porque no te hizo llegar al orgasmo. Hay muchos elementos. Habría que analizar y descubrir, hacer un diagnóstico diferencial para detectar cuáles son las causas que generalmente son psicológicas. Porque acá estamos hablando ya de que funcionalmente tu respuesta está preservada, tienes orgasmos cuando te masturbas, pero tú sabes cómo te masturbas. O sea, si yo te pregunto, por ejemplo, yo le pregunto a mis pacientes varones, ¿tu pareja te masturba? Sí. ¿Te gusta cómo lo hace? Sí. ¿Lo disfrutas? Sí. ¿Pero tú lo haces mejor? Sí. Y lo mismo te debe pasar a ti. Tú sabes cómo tocarte, cómo estimularte, pero no se lo dices a tu pareja, porque muchas veces las parejas no hablan. Si hablaras con él, hicieras ensayos de respuesta, por ejemplo, para que tu pareja te toque y que tú le vayas explicando, poniéndole la mano encima, conversando con él, cómo te gusta que te toque, con qué fuerza, con qué intensidad, en qué zona es el clítoris, es la vulva, porque si tú no le explicas, él no lo va a adivinar. Y muchas veces el hombre cree que la respuesta orgánica se produce por meter el dedo en la vagina y no por estimular la vulva. Y es falso. Todas las terminaciones nerviosas de la vagina están en el primer tercio y cuando tocas la parte superior del primer tercio, estás estimulando el clítoris, las raíces y las vulvas del clítoris. Entonces, la manera más fácil
de que una mujer tenga orgasmos es estimulando la zona del clítoris interna o externa, mientras que la penetración y la parte del fondo de la vagina es la parte más complicada. Entonces, que te estimule como a ti te gusta, conversa con él, ten confianza, no tengas vergüenza, tienes que desinhibirte y decirle, vamos a hacer una sesión de autoconocimiento, de conocimiento mutuo, mejor dicho. Yo te voy a tocar y tú me vas a decir qué te gusta de lo que estoy haciendo. Y haz que él haga lo mismo contigo. No des instrucciones sin mando, sin juicios, sin críticas, sino como un juego. Porque en el fondo la sexualidad es un juego. Y si te da vergüenza, tienes que aprender a perder esa vergüenza. Lo más recomendable es que te pongas una venda en los ojos cuando él te esté tocando los genitales y tú no vas a ver que te está tocando y no vas a tener tanta vergüenza. Pero no se vayan solo en lo genital, porque todo el cuerpo es zona erógena y nosotros siempre estamos acostumbrados a irnos a la parte genital. Sin embargo, hay que ir a la piel. La piel es el órgano más extenso que tenemos sexualmente. Ya hay que saber estimularlo, pero si tú no se lo dices a tu pareja no va a saberlo. ¿Ok? Tengo 24 años, en mi primera relación, solo el primer mes tuve orgasmo. Después, después los 8 años solo fue por cumplir, entre comillas, y ahora en mi segunda relación me pasa lo mismo. El primer mes lo disfruté, llegué al orgasmo, pero yo un año y medio y no vuelvo a sentir. Puede ser que la actividad sexual sea muy rutinaria, que hayas dejado de sentir placer sexual o atracción sexual por tu pareja. Puede ser que él está haciendo las cosas como no te gustan. La comunicación es fundamental. O sea, habla con tu pareja, descubran cosas nuevas, jueguen, incorporen nuevos elementos. Una actividad sexual no es solamente penetración, pene-vagina, es miles de cosas más. Tú puedes tener un orgasmo por estimulación de los senos, por un masaje erótico, por tocarte la vulva sin penetración, por tocarte los muslos, acariciarte y viceversa. Descubre esa forma con tu pareja. La creatividad es lo más importante. Y para poder llegar a tener placer, el diálogo es lo fundamental. Déjame ver otras preguntas del Facebook. Em, por acá, interesante ponerse, ¿la masturbación va en contra de la moral? No, la masturbación no tiene nada que ver con la moral, tampoco las fantasías sexuales. O sea, en sexología todo es válido en una relación de pareja, mientras, o con una persona estimulándose a sí misma, mientras no cause daño ni cause dolor y haya consenso cuando hay una relación de pareja. Es decir, que los dos tienen que estar de acuerdo. La masturbación, ¿cuáles son los beneficios? Primero, te ayuda en el autoconocimiento, a conocer tu cuerpo, a conocer qué te gusta. No centres tu masturbación en los genitales. Acaríciate con la yema de los dedos de la palma de la mano, movimientos envolventes, eróticos, tócate todo el cuerpo. Toma tu tiempo, prepara el ambiente, no te masturbes apurado. El hombre generalmente se masturba apurado para salir de eso, eyacular, porque tiene mucha tensión sexual o porque no tiene un ambiente apropiado. Entonces es muy importante que el hombre busque un ambiente apropiado, tome su tiempo y se toque todo el cuerpo, porque el cuerpo es la zona erógena, como les digo. Y si no, nos convertimos en coitocentristas, que todo es penetración, coito, y ahí no hay disfrute, porque llega a haber aburrimiento, rutina, ya no te produce ganas, ¿no? Disminuye el deseo, la frecuencia y el placer. Entonces la masturbación eleva tus niveles de hormonales, la serotonina, por ejemplo. Te produce sensación de bienestar, te relaja, duermes mejor, te sientes bien contigo mismo, eleva la autoestima. Si no tienes pareja, es una actividad sexual válida. Y si tienes pareja, también. Hay parejas que tienen una frecuencia sexual más alta y es una actividad contigo mismo que no significa que tengas que hacerla siempre en pareja. Es una necesidad individual y no es egoísta ni es porque algo vaya mal en la pareja. El 78% de las parejas se masturba solas, pero también lo puedes hacer con tu pareja o puedes no masturbar porque masturbar es autoejercicio de la función sexual. Tú no masturbas a tu pareja, sino que le estimulas sexualmente, porque la masturbación es auto, es contigo mismo, pero podemos decir que puedes ayudar a tu pareja que tenga un orgasmo acariciándole los genitales y los no genitales. Entonces no te vayas directamente a las zonas. Estimule el clítoris, pero pregúntale a tu pareja cómo quieres que le estimule, porque hay movimientos circulares con la yema de un dedo
en el sentido del reloj, en el sentido inverso, como un toque, como un timbre, o moviendo la vulva de arriba hacia abajo, estimulando los labios menores, los mayores, o con un dedo tocando los labios, pero no es meter el dedo en la vagina, eso no produce placer. Entonces tiene que tener esa comunicación y no sentir culpa ni vergüenza. Nos han metido por motivos religiosos o en la familia ideas y prejuicios y creencias erróneas sobre la masturbación. No hay ninguna contraindicación. La única contraindicación hay cuando un adolescente o una persona está todo el día masturbándose y no sale de esa actividad sexual, no se relaciona, no tiene pareja por preferir la masturbación. Y tu pareja puede decirlo o no decirle, como te digo, es un acto privado contigo mismo de placer y no tiene nada que ver con que la pareja vaya mal. Claro, no puedes dejar de tener actividad sexual cuando tienes pareja porque prefieres masturbarte. Muchos hombres y mujeres prefieren la masturbación y tienen orgasmo por masturbación porque en el coito se sienten presionados, porque están jugando un rol, un papel, quieren quedar bien y están pensando en lo que tienen que hacer y ocultando todas sus carencias. Si tienen un rollito acá, una cicatriz, estrías, entonces apagan la luz, no están disfrutando, están escondiendo, se están evadiendo el placer y el disfrute. Recuerdo que pero el mes de noviembre del año pasado en el examen de Papa Nicolau me salió que tenía vaginismo. Después de esto no me he hecho tratamiento. Mi pregunta es, ¿eso trae problemas para la actividad sexual? Si has tenido actividad sexual ya, primero contesta, ¿me has tenido actividad sexual? ¿Has usado algún juguete sexual? ¿Te has puesto algún tampón durante la menstruación para poder contestarte? ¿Bien? Un paciente que tiene solo deseo sexual, pero no llega al acto sexual con la pareja y se excita rápido y eyacula rápido y pierde el deseo, tiene mucha timidez. No, tiene eyaculación precoz. O sea, porque puede ser inseguridad sexual, pero cuando ya eyacula antes de penetrar y hay algún contacto, intenta penetrar, puede ser que sea eyaculación rápida, se llama ahora, o eyaculación precoz. Y cuando el hombre eyacula ya pierde la excitación, baja su nivel de todos los cambios hormonales y no va a lograr otra erección. Pero habría que ver, porque esas causas pueden ser psicológicas, porque si se excita rápido, la pareja lo toca y eyacula, también hablamos de eyaculación precoz. ¿Bien? ¿Qué estrategia comentar cuando surge la culpa cuando se masturba? Gracias. Explicarle, darle información científica y hablar de los estudios sobre la masturbación, los porcentajes de personas que se masturban y que no tienen ningún efecto secundario están en los libros. El manual diagnóstico de sexología, en su versión 3 y que yo lo voy a poner después en la bibliografía, lo pueden buscar en PDF, lo pueden descargar gratuitamente, ahí vas a ver todas las patologías de las que estamos hablando de educación sexual, de patologías sexuales. Pero allá es terapia psicológica, no tiene, hay algo que tiene que ver con la educación, con una educación ortodoxa, muy restrictiva, principios religiosos, porque hay personas que les prohíben la masturbación, es muy difícil. Hay que trabajar en eso a través de terapia cognitivo-conductual. Volvemos a esta pregunta, solo la actividad sexual. Tampoco me lo puse en el año pasado para ir a la piscina. Entonces sí, no es vaginismo. Puede ser que no te estén poniendo lubricante o te están haciendo el examen en forma muy violenta, dile que te duele y que te molesta, porque es normal que te pueda molestar o que pienses que es muy invasivo. Trata de hacer relajación, de relajar los músculos de tu cuerpo cuando vayas al médico o preguntarle si puedes tomarte un ansiolítico antes del examen, porque la ansiedad hace que contraigas también los músculos de todo tu cuerpo, incluida la vagina y tengas ese miedo en el examen ginecológico. Sin embargo, no debería ser, porque ese examen no debería, por qué ser doloroso. Puedes formular, a ver, vamos a ver qué otras preguntas tenemos. Creo que terminé con las preguntas de acá. ¿Qué estrategia? Ya. Bueno, si tienen alguna pregunta, si no continúo con la... Muy interesante sus preguntas, les voy a decir. Voy a continuar entonces con la presentación. Y después volvemos a las preguntas, no, no se preocupen. Entonces, el periodo, nos faltaban las patologías
Ya voy, vamos a volver. Nos faltaban las patologías de disforia postcoital. El disforia postcoital es una sensación que se produce en hombres y en mujeres después de haber tenido actividad sexual. Entonces hay una sensación de desagrado, molestia, tristeza, preocupación que aparece después del coito a pesar de que haya sido satisfactorio. Ha habido un orgasmo, ha sido placentero, disfrutaste de las caricias, de los previos, del coito y sientes un vacío, una molestia, una ansiedad. Puedes contárselo o no a tu pareja y no sabes realmente cuál es la causa, pero te sientes triste, incómoda, mal, y tu pareja está desconcertada y pregunta, ¿pero qué hice? Todo marchaba perfecto y ahora te sientes así. Y la persona desconoce la causa de su alteración. Y esta causa generalmente tiene componente psicológico, porque puede involucrar culpa, sensación de haber hecho algo que no estaba correcto, y volvemos a lo mismo, educación restrictiva, creencias irracionales, pensar que la relación sexual es un pecado y que es algo sucio, porque es algo que te inculcaron. Acuérdate que nosotros vamos asimilando, acumulando ideas irracionales a lo largo de nuestra vida y más relacionadas con la sexualidad. Y eso tienes que modificarlo, tienes que cambiar el chip. Eso se hace generalmente con terapia también sexual y con información sexual, porque no debe haber culpa, no debe haber dolor, no debe haber sufrimiento en cualquier actividad sexual. La otra es cefalea poscoital, que se produce en dolor de cabeza, pero esto se soluciona con algún tipo de medicamento y no se conoce la causa. Después del coito puede ser que haya habido mucho esfuerzo y este dolor de cabeza te puede dar mucho rato y puede ser un problema neurológico o vascular. Entonces tienes que consultar con un neurólogo porque no es normal que te produzca. Pero esta neuralgia dura mucho tiempo. La fiebre también se puede producir por lo mismo. Te aumenta la temperatura, se estabiliza después, puedes utilizar algún antipirético para bajarte la, la fiebre y puede deberse al exceso de consumo de drogas, marihuana u otras drogas. Es poco frecuente, no se conocen las causas, pero también puede ser causado por estrés o por ansiedad. También podrías consultarlo con un neurólogo o con un psicólogo clínico. Y también está una que me salté por acá, la disforia postcoital, que es la contraria. Acá está, la euforia postcoital. Esta es la sensación inversa, una sensación de bienestar y felicidad exacerbada porque tuviste un buen orgasmo. Aparece abruptamente el resultado de haber disfrutado del orgasmo. Las conductas se vuelven conductas locas, vives la vida loca, dura 1 o 2 días o 3 y ofreces, esto se produce en personas generalmente que se han separado y que no disfrutaban de una buena vida sexual, conocen a alguien y la pasan bomba, entonces sienten, ofrecen todo, hasta matrimonio. Si están en Estados Unidos, se van a Las Vegas y se casan, gastan lo que no tienen, entonces toman decisiones de las cuales se arrepienten. Entonces, cuando haya habido un divorcio traumático con infidelidad, una mala vida sexual, son personas mayores de 40 o 30, divorciadas o casadas, ofrecen el oro y el moro, o también personas que han estado mucho tiempo solas y se sienten que alguien por fin las comprende y le ofrecen de todo y compromete el patrimonio del patrimonial de él, ¿no? Entonces dicen, nunca he sentido esto, nunca disfruté tanto, esto pasa en hombres y mujeres. Vámonos en un yate, vámonos a Europa, vámonos a cualquier lugar y compran sus pasajes, se van hasta casarse y hacen regalos carísimos. Entonces es otra de las alteraciones sexuales. Y para finalizar, a nivel de tiempo de funcionamiento, viene la eyaculación rápida, que habíamos visto que también se llama tiempo excesivamente prematuro, excesivamente retardado o incompatibilidad en el tiempo. Déjeme ver si tengo alguna otra pregunta por acá. No. Entonces, esta alteración de tiempo de funcionamiento excesivamente prematuro es cuando te casas con flash o te acuestas con flash y eyacula apenas penetra. Entonces hay una rapidez de funcionamiento que al hombre le impide continuar porque ya pierde la erección. Eso hace que su pareja se sienta frustrada y que se moleste en el fondo, ¿no? Él dice, soy muy rápido, soy como el gallo, apenas penetro, ya. ¿Por qué? Porque hay una patología de origen psicológico que te impide
darte cuenta de que cuando tienes el orgasmo va a venir la eyaculación. O sea, no te das cuenta, hay un periodo que se llama periodo inevitable. O sea, que es un periodo donde ya no hay vuelta atrás. Es un reflejo eyaculatorio que tú podrías cambiar si te das cuenta que va a venir, que se llama inminencia eyaculatoria, que va a venir la eyaculación, cambia de movimiento. O sea, es un movimiento muy lento, pero el hombre lo acelera y eyacula más rápido. Entonces, esto es psicológico. También igual que el vaginismo hay grado leve, cuando el hombre eyacula apenas penetra. O el moderado eyacula apenas penetra y el grado leve eyacula antes de penetrar. Entonces, el hombre en el leve puede hacer dos, tres movimientos. En el moderado eyacula sin movimiento, penetraste y eyaculaste. Y en el grado severo, el hombre eyacula antes siquiera de haber penetrado. Y esto influye la edad, la novedad por la pareja, la ansiedad, haber tenido un periodo de abstinencia demasiado largo, el lugar, miedo que te descubran, sea más frecuente en personas que tienen estudios universitarios que en personas que tienen menor formación, que no han terminado ni primaria. Son factores importantes acá la ansiedad y los factores cognitivos, los pensamientos, que te hacen pensar que vas a eyacular porque ya te pasó una vez, entonces te va a pasar siempre. La falta de información, el miedo a la vagina, porque hay hombres que tienen miedo por inseguridad, la vergüenza de pensar que vas a eyacular, temores a que te hayan descubierto, porque cuando te masturbabas de chico y en vez de aprender a disfrutar y a conocer tus tiempos, te masturbabas rápido para conseguir un orgasmo y salir de eso y que no te descubran. Son los sustos de ser descubiertos. Y buscabas la masturbación para eyacular, no para disfrutarla. Y todas las presiones, todo lo que presione el desempeño sexual, que tu pareja te diga, espero que esta vez no te demores, o demórate más, o tienes que esperar, y la creencia irracional de que tienes que esperar a que yo tenga un orgasmo para que tú eyacules. Y la mayoría de hombres en la consulta me dicen, no, yo tengo que esperar que mi pareja tenga un orgasmo primero para yo eyacular. Y lo que hacen es lo contrario, se pone tan nervioso que eyacula, o se pone tan nervioso que no eyacula y se vuelve una eyaculación retardada. No sé, acá no hay presencia de factores orgánicos, todos están acá, en la mente. Podría haber una lesión medular o una infección urinaria, pero yo no he tenido ningún paciente con causa orgánica. Consecuencia de medicamentos es rara. Demandas de la pareja, sí. O sea, por infidelidad, a veces son buenos en el segundo coito. O sea, los eyaculadores precoces son muy buenos en los previos, porque saben que tienen que compensar esa falta de eyaculación o eyaculación al penetrar, entonces tratan de alargar el previo con la consecuencia de que eyaculan en los previos o pueden perder la erección porque están pensando no quiero eyacular, no quiero eyacular y lo eyacula. Y las tácticas de pensar en otra cosa para no eyacular en problemas matemáticos hacen que no solamente eyacules, sino que pierdas la erección. Y no existen cremas milagrosas para cuidar eso. Y el contrario es el excesivamente retardado, cuando tienes media hora, una hora teniendo relaciones y no eyaculas. A tu pareja pierde la lubricación, le duele, entonces es un orgasmo demasiado complicado, a pesar de que ha habido una buena estimulación, buenas caricias y todo. ¿Bien? Es menos frecuente que la eyaculación precoz. También se puede ver a la edad, al lugar, a tener relaciones sexuales por cumplir, a que tu pareja te obligó a que te demoraras a que llegar a un orgasmo. También hay erección, eyaculación, deseo, todo perfecto, pero no eyaculas. Pero sientes placer, porque uno siente placer en el sexo oral, en los previos, igualito. O temor a embarazar a tu persona. Y el componente ansiolítico está presente. Factores de pensamientos. O sea, esta es la secuencia. Hay una afectación sexual. Después de esa afectación sexual te puede producir pensamientos. Los pensamientos pueden ser negativos. Me va a ir mal, voy a fallar, me va a doler, voy a perder erección, voy a eyacular rápido, no voy a disfrutar. Esos pensamientos generan estados anímicos, que generalmente es la ansiedad. Y la ansiedad altera contra la respuesta, o sea, contra la conducta. Porque la ansiedad hace que contraigas todo tu cuerpo, tus músculos, y bloquees toda tu respuesta sexual. Porque la respuesta está en la mente, en el cerebro, en la médula y también
en los genitales y en otras zonas corporales. Entonces es todo un proceso que uno tiene que tratar en la terapia sexual, el que produce estas disfunciones sexuales, cuando son causas de tipo psicológico, que son la mayoría de las alteraciones. También se puede producir este tipo de alteración por la pérdida de atracción por la edad, porque las personas creen que tienen que lograr orgasmos simultáneos y se esperan. El hombre espera para que su pareja tenga un orgasmo y él también llegar. Y cuando llega no puede, porque el orgasmo no debe ser simultáneo. Si se produce, aplausos, pero eso es algo casual, que no es obligatorio ni se va a presentar. Más bien lo que puede hacer es que los dos dejen de tener orgasmo por estar esperando tenerlo simultáneamente. Factores orgánicos no han sido detectados. Puede haber, bueno, inervación genital que les había mencionado o algunos medicamentos. El síndrome de incompatibilidad de tiempo, funcionamiento sexual, es cuando la pareja, por ejemplo, tienen un tiempo de funcionamiento operativo individualmente. Se masturban y demoran lo que quieren, cada uno por su lado. Pero cuando están en pareja juntos, uno eyacula más rápido y el otro demora. Entonces hay una disparidad. Él es más rápido que ella más rápido que él, y entonces no hay satisfacción en esta relación de pareja porque nunca disfrutan. Si uno llega al orgasmo, el otro no, y viceversa. Individualmente mantienen una actividad sexual muy operativa, pero en pareja uno es más rápido que el otro, y eso impide que el otro llegue a su orgasmo. Y muchas veces el hombre no quiere continuar. Entonces, esto genera problemas de pareja, conflictos, y la respuesta de la pareja del que terminó más rápido que incomplete el otro. Esas fueron las referencias que yo después les voy a dejar, esto va a quedar grabado en el Facebook y después pueden recurrir a esta bibliografía. Yo les recomiendo sobre todo este libro de acá, el Manual de Diagnóstico de las Enfermedades en Sexología, Manual de Diagnóstico en Sexología. Gracias por su atención, gracias por las preguntas y bueno, si tienen más preguntas, estoy a la orden porque todavía nos quedan unos minutos. Acá no, acá Y, tengo, doctor, sí, muchas gracias por su ponencia, doctor. Estamos revisando en este momento. ya, No hay preguntas a través del Facebook. A ver si las personas que se encuentran en la sala Zoom se animan a hacer algunas preguntas. Lo pueden escribir en el chat o también pueden activar su micrófono para que el doctor los escuche y pueda resolver sus dudas. Ya. perfecto. Yo quería añadir que cualquier duda, los que no están acá y que vean el video, me pueden consultar a través de Facebook, Instagram y YouTube Sexólogo Rondón. Preferiblemente por Instagram. Y este es mi celular, WhatsApp, que pueden también hacerme cualquier consulta que quieran. Me dicen, por supuesto, que son psicólogos o personas que no sean psicólogos, estudiantes, que con gusto los voy a atender. Voy a cerrar la presentación en el PPT para que puedan hacerme las preguntas que desean. Hay una pregunta, doctor, en la sala en el chat de Facebook que dice, en caso de quien sufre una eyaculación retardada, ¿a futuro existe riesgo de presentar una enfermedad? Perdón, ¿me repites la pregunta? Estoy escuchando con un volumen muy bajo. En caso de quien sufre eyaculación retardada, ¿a futuro existe riesgo de presentar una enfermedad? No, porque la patología es una enfermedad. Lo que pasa es que nosotros hablamos siempre de alteraciones, disfunciones, pero son enfermedades, no son otra cosa. Y son enfermedades relacionadas con la función sexual. Entonces la enfermedad en sí ya está, que es la eyaculación retardada. No, probablemente genere algunas disfunciones en tu pareja, pero en ti ya no, porque ya tienes esa enfermedad que hay que tratarla. Entonces, generalmente, como le dije, la eyaculación precoz y retardada tienen más bien componentes de orden psicológico. Sobre todo si tú en la masturbación no te demoras tanto y puedes manejar tus tiempos y eyaculas en 3, 7 minutos, que es el tiempo prudencial para eyacular cuando el hombre penetra en la vagina de la mujer o cuando el hombre se masturba. Pero en la masturbación puede durar 10 minutos, o sea, pero ya si pasa de una hora, ya puede haber hay una alteración definitivamente, pero en todas las veces, no situacional. Y eso es lo que hay que tratar, ¿ok?
Y eso es un tema de orden psicológico, psicosexual, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, estamos leyendo el en vivo en nuestra página de Facebook y no hay otra pregunta por ahora, doctor. Estamos también a la espera de que las personas que se encuentran en la sala de Zoom puedan hacer alguna pregunta, escribirla o de repente tal vez levantar la mano y activar su micrófono. Estamos atentos a escuchar cualquier consulta. Lo que pasa es que no tengan vergüenza. Muchas veces a las personas se sienten un poco incómodas a hablar de sexualidad y no debería. O sea, yo tengo programas en vivo a través de Instagram Live los días jueves a las 9 de la noche, los domingos a las 11 de la mañana. Yo hablo sobre temas como un consultorio sexual abierto donde pueden hacer preguntas, pero también tengo invitados nacionales e internacionales, todos del área de sexología, especialistas, ¿no? Doctor, tenemos una A pregunta en ver, de Facebook y también una pregunta en la sala de Zoom. A ver, la pregunta en el en vivo de Facebook que nos hacen es, ¿el consumo de alcohol genera eyaculación retardada? sí, el consumo de alcohol lo que hace es desinhibir para tener un encuentro sexual, conocer a una persona. O sea, te abre, te sientes menos inhibido y puedes abordar a cualquier persona. En el acto sexual, tomarte un trago o dos no te va a afectar, pero si tomas más, puede producir eyaculación retardada y puede producir insensibilidad, produce insensibilidad, tanto el consumo de marihuana como alcohol en la actividad sexual, porque ya pierdes eso y puede afectar tu función sexual y puedes hasta perder la erección y la lubricación en el caso de la mujer. Entonces, no está toda tu sensibilidad, es mentira que estás flor de piel, no estás disfrutando de lo que estás haciendo. Es una sensación automática que te anestesia la respuesta sexual y el placer baja completamente. A ver, No hay es una, recomendable. tenemos otra pregunta aquí que es, nos hacen que dice, a veces quisiera ser como esas mujeres que tienen relaciones sexuales y llegan al orgasmo siempre. ¿Qué me podría aconsejar para eso? A veces Bueno, siento que la pareja se puede aburrir por eso. lo que pasa es que ese es un error de concepto y la falta de información sexual hace que la pareja crea que tienes que alcanzar el orgasmo siempre o que tienes que tener orgasmo para él, y es solamente para sentirse bien él, porque él cree que él es el que produjo el orgasmo, y no es así. El orgasmo lo tienes tú, porque tú misma eres la que disfruta de tu orgasmo, es tu responsabilidad. No siempre vas a tener un orgasmo, porque en el caso de las mujeres, dije anteriormente, el 65% de mujeres pueden llegar al orgasmo generalmente, esto con resultados de investigaciones mencionadas en la bibliografía, que llegan al orgasmo siempre. El hombre en el 95% de los casos llega al orgasmo. La mujer no, porque depende de tu estado emocional, de tu día a día, de la relación de la pareja, de cómo se comportó la pareja, si fue afectuosa, de por qué lo tienes. Pero tú tampoco te puedes poner el orgasmo como una meta. El orgasmo no es una meta porque tú, si disfrutas de los previos, de los preliminares, y no tienes orgasmo, nadie te va a quitar lo bailado, pero lo que tiene que haber es preliminares, previos, y saber claro cuál es el para qué tienes actividad sexual. Porque el para qué es por placer, para disfrutar y porque tienes afecto o una relación afectiva o amorosa con tu pareja, o la estás teniendo solamente mecánicamente para tener orgasmos siempre, o sea, que no es una razón válida, ¿no? Entonces lo ideal es que no pienses en que eso, el orgasmo es obligatorio, porque no lo es. El orgasmo no es obligatorio. Puede haber orgasmos sin penetración. La erección no es obligatoria para tener un orgasmo sexual. No toda actividad sexual debe depender de la erección. Esos son errores de concepto, son mitos. Y eso se ha demostrado científicamente que no es así. Entonces, ¿por qué? Porque somos educados por la pornografía. En la pornografía siempre hay orgasmo, no hay previos, pero eso es mentira, eso es ciencia ficción. En el orgasmo el hombre mete el dedo en el fondo de la vagina y el hombre cree que eso es lo que estimula a la pareja. Y la pareja tiene que tener un orgasmo con cohetes, fuegos artificiales. A veces tú puedes tener un orgasmo y no darte cuenta, porque el orgasmo no siempre es tan intenso, varía
y a veces te das cuenta solamente por contracciones musculares, pero no es que vas a morder, arañar, gritar, desmayarte, porque no es un orgasmo de actriz porno. Entonces hay que tratar de ser realistas y entender que el porno es ciencia ficción, es una película y no es una realidad. Otra pregunta que tenemos, doctor, justamente ahora, teniendo esta respuesta, es cómo trabajar en adolescentes que se están volviendo adictos a la pornografía. Bueno, no es que haya adicción a la pornografía, la hipersexualidad, es preferible usar ese término, son personas que todo el día están consumiendo o teniendo relaciones sexuales, ¿ok? A mí no me gusta usar el término adicción, porque adicción cuando deja de tener pornografía tiene fiebre, temblores, escalofríos. Si deja de ver porno no pasa eso. ¿Cuándo se considera que la persona consume o cuándo la pornografía es negativa? Cuando un adolescente o un hombre está todo el día viendo pornografía aislado en su habitación, masturbándose o viendo simplemente, porque la pornografía genera dopamina en exceso. Y si tú te masturbas viendo pornografía, tienes un doble shot de dopamina. Entonces, eso te produce mucho placer. Es normal que un adolescente vea porno, pero no es normal que esté todo el día encerrado viendo porno, que no se relacione con nadie, que no busque salir, que está aislado. Ahí sí hay que llevarlo a un psicólogo especialista en sexología o un sexólogo para que pueda tratarlo, ¿no? Pero esta persona está todo el día encerrado, no hace otra cosa, no estudia, baja sus notas, todo el día se masturba y cambió sus hábitos de vida, no tiene amigos, no sale. Entonces, ese es el extremo. Que un adolescente vea pornografía varias veces al día o todos los días no es patológico, es normal porque está descubriendo su sexualidad y es una forma adecuada de buscar el placer sexual. Pero lo malo es que no sabe que la pornografía es ciencia ficción y la cree. Entonces, por falta de información sexual. Eso es lo negativo de la pornografía como educador sexual. Y además que uno tiene que variar, porque hablábamos que la patología es cuando no hay variabilidad. Tendría que ver pornografía y también masturbarse a través de fantasías, evocaciones y recuerdos de determinadas situaciones. Pero no existe una pornografía por fijación de ver pornografía nada más. La pornofilia, que fue una alteración de pornografía como método de excitación sexual, es que la persona solo ve porno y no tiene actividad sexual nunca con nadie, ¿ok? Bien, Porque doctor. prefieren ver porno. Otra pregunta es, en niños, ¿cómo explicarles sobre sexualidad y a qué edad sería recomendable? Bueno, mi teoría, yo con la experiencia que tengo y que trabajo también en colegios dando conferencias de educación sexual para padres, para niños y adolescentes, es que los niños hay que hablar de sexualidad a partir de los 3 años, 3, 4 años. Porque cuando tú vayas a tu niño tienes que mencionarle las partes del cuerpo. Tienes que conocer que el pene es pene, la vulva es vulva. Y conocer la diferencia entre pene y vulva. Nosotros decimos, no, comúnmente las mujeres tienen vagina y los hombres vulva, los hombres pene. Pero está mal, los hombres tienen pene y las mujeres tienen vulva. Porque la vagina es parte interna de los genitales. Y la vulva son labios mayores, clítoris, introito vaginal, uretra, que es por donde orina la mujer, y la parte del vello púbico, el pubis, eso es la vulva. Y hay que decirles que tienen que estar orgullosos de su sexo, de ser niño y de ser niña, y que es muy bueno serlo. ¿Por qué? Porque hay muchas instituciones educativas y muchos grupos que están metiendo influencias en los niños de sexualidad, diciendo que ellos pueden cambiar de sexo, que pueden ser niños o niñas cuando quieren, o que pueden ser masculinos o femeninos. Todo este contenido muy ideológico y adoctrinador en el colegio tiene que ser combatido desde casa, porque tú educas a tus hijos con los valores. El sexo no se puede cambiar. Tú no puedes ser niña si quieres o niño. Eres niña o niño porque eres así. Ahora, si eres transexual, ya ese es otro tema. Pero no tienen que interesarse. Esos temas no son para niños de esas edades. Y cuando ellos se sienten orgullosos de su cuerpo y se identifican con su cuerpo, van a desarrollar en forma positiva su sexualidad.
Pero resulta que si tú no le hablas, van al colegio y le dicen, los hombres son malos, los hombres son violadores, las mujeres son seres de luz, los hombres son maltratadores, el niño va a pensar también que él es así. Entonces tienes que empezar a hablar de que nadie puede tocarlo, nadie te puede tocar sus genitales, pero él tampoco debe tocar genitales de otros, porque hay que hablar de privacidad de determinada zona, que ellos tienen que jugar con ropa, que no pueden pedirle a otros niños o niñas que se desvistan, enseñarles cuáles son las partes del cuerpo, incluyendo las genitales, a partir de los 5 años hablarles de la reproducción, cómo nace un niño, cómo se hace un niño, pero si tú esperas que el niño pregunte, no va a hablar. Entonces, a partir de esa edad, mientras tú vas hablando, cuando él tenga 5 o 6 años, vas a ver lo que es un espermatozoide, lo que es un óvulo, lo que es una relación sexual no explícita, no le vas a enseñar el Kama Sutra, pero lo vas a decir cuando papá y mamá desean tener hijos, el papá introduce el pene en la vagina de la mamá porque se aman y quieren tener un bebé. Y después sale el espermatozoide, se une con el óvulo, se fecunda, etcétera. Hablas del útero, tiene que conocer todas las partes, toda la anatomía. Él no se ve escandalizar, es peor que no hables porque va a buscar la información en internet, va a poner sexo y van a salir páginas porno. Entonces, cuando te entre la pubertad, tienes que darle los cambios que se van a producir, tanto a nivel genital como extragenital, secundarios y primarios, para que él esté preparado y no separarlos por sexo. El papá puede hablar con el hijo varón o con la hija y la mamá con ambos, con el varón y con la hija. Los dos tienen que hablar. Y así en la adolescencia van a tener confianza y van a conversar contigo sobre temas sexuales. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Tenemos también una última pequeña pregunta que es que nos hacen, que dice, ¿dónde me recomienda hacer mi especialización como psicoterapeuta de la sexualidad? Sí, y bueno, yo te digo que yo soy apasionado de la sexualidad. Entonces, estoy en el comité pero de la sexología como ciencia. En el Perú no hay maestrías ni especialidades en sexología como ciencia. O sea, porque mucha gente confunde todo lo que tiene que ver con género como sexología y no lo es. El género es un tema más sociológico y es una parte muy pequeña dentro del área de la sexología. La sexología lo que estudia lo que hemos visto, la función sexual, eh, cómo se realiza, cuáles son las patologías, las características, qué diferencia entre sexo y función sexual. Eso es lo que estudia. Y eso es lo que quieren saber muchos adolescentes, muchas personas adultas, para no tener patologías. Entonces trabajamos eso en sexología clínica y eso no hay en el Perú. Entonces no te recomiendo, y tienes que seguir cursos si lo sigues fuera, por ejemplo, online, con otros países que sean reconocidas por su SUNEDU. Nosotros estamos trabajando en el colegio dentro de la especialidad, desarrollando una malla curricular y hemos hecho ya convenios con algunas universidades. El Colegio de Psicólogos ha hecho convenios y está buscando otros convenios para desarrollar la segunda especialidad en psicología de la sexualidad, que no va a ser psicología de la sexualidad, sino va a ser sexología clínica y educativa, solamente para psicólogos. Entonces vamos a hacer esto, estamos trabajando en esto, desarrollando ya nuestro proyecto, la malla curricular. Solamente tienes que escribirme en WhatsApp si estás interesada. Directamente, ustedes vieron el WhatsApp que yo puse ahí, lo voy a poner por si acaso. Si estás interesada y eres estudiante de psicología, para después tenerte en una base de datos que estamos haciendo para los interesados. La segunda especialidad dura un año, pero la maestría tiene más nivel de profundidad y dura 2 años. Va a ser dictada con sexólogos nacionales e internacionales, ya que al no haber formación acá en el Perú en sexología a nivel de maestría ni doctorado, tenemos que tener docentes nacionales que estén acá, que hayan estudiado en otros países y también muchos internacionales. Pongo acá mi celular para que me puedan contactar. Tengo WhatsApp, también pueden escribirme en este mismo número. Y les agradezco muchísimo las preguntas. Ha sido un placer realmente conversar con ustedes. Y muchísimas gracias, Dani, por tu apoyo, tu
coordinación para esta conferencia. Muy bien, muchas gracias, doctor. Reciba el saludo de nuestro decano nacional, el doctor Miguel Vallejo. Muchísimas gracias, como les digo a todos. El próximo mes, en 30 días, tenemos otra conferencia de nuestra especialidad de sexología y los invito a que participen siempre, que pregunten, que la idea es que vayan formándose para que después puedan seguir la especialidad que estamos organizando o la segunda especialidad de la maestría con categoría universitaria. Hay mucha demanda. Necesitamos sexólogos, necesitamos gente que trabaje, pero que no sean que no haya intrusismo, es decir, que no sean coach, tienen que ser psicólogos especializados, sin intrusismo. O sea, eso es muy importante y es una necesidad primordial en el país. Buenas noches.